Y yo sé que usted está aquí porque Dios quiere una palabra, Dios tiene una activación para su vida. Así que, ¿qué le parece si le dice al que está a tu lado, prepárate porque algo grande viene para tu vida? Amén. Vamos, dile al que está a tu lado, algo grande viene, algo grande viene. Y yo me sumo a lo que dice el pastor Pablo, de que hay gente que da gracias al Señor porque cuando recibe un milagro, pero hay algunos que se adelantan y dan gracias al Señor. Yo declaro esta noche de que viene una palabra que va a activar tu vida. Si usted lo cree, vamos, levántame tu mano como para saber que tú estás aquí. Haga sí, haga amén. Nosotros creemos de que podemos tomar esta palabra, podemos arrebatar esta palabra. Y si usted lo cree, la puede celebrar y dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos, dile amén. Bueno, de verdad que sí, verdad que el pastor tenía una invitación hace bastante tiempo y de verdad que estamos tan honrados de poder estar aquí y de poder haber sido partícipe, de haber conocido también al apóstol, cierto, obispo para ustedes, pero para nosotros apóstol, ¿no? Sabemos de que por una visión el obispo Pablo Moena, cierto, dejó un legado, pero de verdad que él tiene señales apostólicas. Cuando decimos que tiene señales apostólicas, de que es un hombre que tiene fe, un hombre que tiene una visión y que dejó un legado. ¿Cuántos son parte de ese legado del obispo Moena? Cierto, y para nosotros apóstol, ¿no? El apóstol es aquel que construye, aquel que levanta, que tiene una visión, y yo creo de que lo que hizo nuestro obispo Pablo Moena tiene señales tan nítidas, tan claras de lo que es un apóstol, y su legado va a ser recordado de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor por ese legado de nuestro obispo? Muy bien. Dile al que está a tu lado, colócate el cinturón de seguridad. Así como que vamos a ir a una velocidad, amén. Así como que usted va a ir y va a acelerar. Y yo esta noche declaro que viene una palabra de activación. Y diga conmigo, códigos de honra desatan códigos de destino. Amén. Todo aquel que recibe una palabra de Dios, su destino es transformado, su destino es cambiado. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? No hay problema, ¿no? ¿Sí? A mí me dan 35 minutos allá en la iglesia, entonces yo acá puedo estar una hora, tranquilo. ¿Cómo está el aguante de esta noche? ¿Bien? Ok, muy bien. Entonces me voy a aprovechar hoy día de poder impartir. De verdad que en el día de hoy lo que Dios desea, lo que Dios quiere es poder traer una palabra y una revelación donde nosotros estamos posicionados y donde nosotros estamos situados. Y qué importante y qué bien que esta palabra esté siendo transmitida, qué bien que esta palabra va a ser grabada, porque creo de que en estos días lo que Dios está haciendo en nuestra nación es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios está haciendo en nuestra nación es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro que somos la nueva generación de conquista. Yo declaro que vamos a vivir días extraordinarios, sobrenaturales, porque cuando Dios te llama, cambia tu posición. Amén. Dice que por ahí, dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y en un momento determinado Dios llama la atención y dice que él pasa por un lugar y hay una zarza que estaba ardiendo pero no se estaba consumiendo. Dice que él estaba haciendo algo rutinario, pero cuando Dios te llama a lo extraordinario. Yo declaro que cuando Dios nos está llamando, nos llama a cosas extraordinarias y nos llama a cosas sobrenaturales. Yo no sé si usted tiene un Dios sobrenatural, pero yo he conocido a un Dios de milagro. Yo he conocido a un Dios que es capaz de hacer cosas que para nosotros son imposibles, pero para Él es posible. Abraza al que está a tu lado, dile, vienen cosas grandes, vienen cosas extraordinarias, vienen cosas sobrenaturales y hay una zarza que está ardiendo en este lugar. Si usted lo cree, si usted cree que esto es así, vamos, dale ese fuerte aplauso al Señor, amén. Moisés, Dios llama la atención en medio de una zarza. Cuando Dios quiere sacarte de una vida ordinaria, Dios coloca su extra es lo sobrenatural, porque lo sobrenatural, cierto, para nosotros es lo natural de Dios. Nosotros decimos, wow, qué reunión hubo un milagro, hubo una palabra de Dios, Dios sentí que mis cargas se fueron y eso es la vida sobrenatural de Dios. Pero lo sobrenatural para nosotros, cierto, es la naturaleza del Señor. Y yo declaro que los próximos días te vas a encontrar con un Dios que quiere que vivas una vida sobrenatural. Dios te va a sacar de una posición natural para que vayas a una posición sobrenatural.
¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo declaran así? Mire, una de las cosas sorprendentes es de que el Señor dice que en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 1, si usted me acompaña, Éxodo 3, verso 1, busquen su Biblia, encienda su Biblia. Hoy día ya uno ya no haya cómo decirle, ¿no? Abra su Biblia o encienda su Biblia, pero haga algo, amén. Tenemos en la pantalla, sí, hoy en día, para que nos ayuda bastante. Y en Éxodo 3, verso 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, diga gran visión, porque a causa de la zarza no se quema. ¿Por qué ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Escuche, hay momentos que Dios te está llamando a lugares, ¿cierto?, a sitios específico. Hay momentos en tu vida que Dios te va a llamar en medio de una zarza ardiendo. Va a haber momentos que tú vas a querer mucho más de lo sobrenatural. Yo no sé cuánta gente que quiere caminar bajo la mano de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros, de un Dios que no tiene nada inagotable, sino que es un Dios que se renueva de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que va caminando Moisés y Dios hace que Moisés, cierto, sea llamado en medio de una zarza. Yo declaro que hay una zarza que está ardiendo. La iglesia fue llamada, cierto, para poder seguir la obra de Cristo en medio de un derramamiento de Pentecostés donde hubo una casa que estaba encendida bajo el fuego del Espíritu Santo. Yo declaro que esta casa está siendo llevada a arder una vez más en medio de una zarza. Vamos, mueva su mano, diga, yo necesito una zarza que esté ardiendo. Yo no sé usted, pero yo hace mucho tiempo que tuve un encuentro con el Espíritu Santo y todavía hay un fuego que está ardiendo en mi vida. Y el Señor dice, llama a Moisés en medio de la zarza. Dios nos llama en lugares específicos, en momentos específicos. Y dice que ese lugar se convirtió en un lugar santo, en un lugar sobrenatural. Hay lugares escogidos para que haya una manifestación de Dios. Yo no sé si tú quieres que tu iglesia, tu casa ministerial sea llamada y sea esa zarza que está ardiendo. Pero declaro que Dios está escogiendo lugares para poder llamar a los Moisés, para poder libertar a las próximas generaciones. Habrá un Moisés en esta noche que está diciendo, yo he visto una zarza que está ardiendo y que Dios me está llamando. Yo no sé si en el día de hoy Dios te está llamando, pero sí tengo convencimiento de que hoy en día necesitamos libertar a la próxima generación. Si usted lo cree, celebre y déle ese fuerte aplauso al Señor. Usted lo puede hacer mejor, diga amén. Escuche. El Señor le dice en ese lugar donde estaba ocurriendo algo, quita tu calzado. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Dios te lleva una palabra, detrás de esa palabra hay mucha revelación. Y el Señor dice, el lugar que estás pisando, Moisés, es diferente. El lugar que estás pisando, santo es, quita tu calzado. ¿Por qué el Señor le está diciendo a Moisés, quita tu calzado? Porque él había sido criado dentro de la corte de Faraón. El Señor le está diciendo, vas a tener que cambiar tu mentalidad egipcia y vas a tener que tener mentalidad de reino. El Señor le dice, quita tu calzado porque hoy yo voy a hacer un cambio de naturaleza. Cuando el padre le dice al hijo y lo viste y dice que pone anillo y le pone calzado, es porque los esclavos no usaban calzado. Una de las cosas que usted tiene que saber que cuando Dios va a cambiar tu calzado es que vas a dejar de caminar en lo natural y vas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Yo te declaro y te profetizo esta noche que vas a tener un nuevo caminar. Vas a tener un nuevo caminar. Dije que vas a tener un nuevo caminar. Dije que vas a caminar con señales, así como Moisés fue llamado en medio de lo sobrenatural porque su destino era caminar bajo lo sobrenatural.
Tu destino, cuando Dios te llama, Dios determina, cierto, tu posición. El Señor está llamando a Moisés para un plan específico. Cuando Dios te llama para planes, te llama para propósitos. No solamente te llama para salvación, Dios te llama para que puedas tú ser el hombre y la mujer de fe y tener un propósito claro en tu casa. Amén. Por lo tanto, vas a caminar de lo natural a lo sobrenatural. Vamos, pégale un codacito que está a tu lado. Dile, quita el calzado. Quita tu calzado. A veces tenemos mucho calzado egipcio. A veces caminamos, cierto, con mentalidad de Egipto. Pero el Señor nos está diciendo esta noche, quita tu calzado porque te voy a llevar a caminar por otro camino donde tú, cierto, no caminaste. Recién conversábamos con el pastor Pablo acerca de lo que el Señor nos hizo vivir hace un tiempo atrás en Antofagasta, en este mover increíble de Dios. Nosotros habíamos transitado, cierto, como iglesia y queriendo tener una experiencia de una zarza ardiente. ¿Cuántos de ustedes han orado para tener un avivamiento en nuestra nación? ¿Cuántos de nosotros hemos orado para tener un avivamiento en nuestra casa ministerial? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado para poder tener un avivamiento en medio de nosotros y ver que los enfermos son sanados y ver milagros extraordinarios? El Señor es un Dios de planes y cuando tú quitas tu calzado natural vas a caminar en lo sobrenatural. Voy a contar algunas experiencias para poder honrar a Dios. Voy a contar alguna experiencia para que tu fe sea activada. Voy a contar algunas experiencias para que tú en el día de hoy salgas de este lugar, cierto, no con un lindo mensaje, sino que salgas renovado y activado en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos aman, cierto, la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo? Nosotros estábamos transitando como iglesia y necesitábamos una activación sobrenatural. Y en ese entonces, estoy hablando por el 2003, por allí, cuando comenzó un mover en nuestra iglesia en Antofagasta, por una búsqueda intensa de nuestro apóstol Santiago, de que había algo más, de que Dios tenía algo más. Y empezamos a ser buscadores de oro, buscadores de presencia, buscadores donde hay lugares, cierto, que Dios empieza a salir, cierto, un pozo de revelación. Y empezamos a ir a muchos lugares y a invitar a hombres de Dios para que nos impartieran, para que nos dieran su bendición, para que nos dieran una palabra. Y empezamos a creer en la palabra profética. Empezamos a creer que una palabra de Dios determina tu destino y una palabra de Dios determina tu tiempo. Yo esta noche declaro de que hay una palabra que está orbitando sobre tu vida. Declaro que hay una palabra sobre ti. Declaro que hay una palabra sobre tus generaciones. Declaro que hay una palabra que no va a volver vacía, sino que va a cumplir planes y va a cumplir propósitos. Vamos, levántame tu mano porque estoy soltando una palabra sobre ti. Estoy soltando una palabra que en los próximos días vas a tener una activación sobrenatural de la presencia de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que en los próximos días vas a tener experiencia con el Espíritu, vas a tener experiencia con la palabra y el Señor te va a llevar a un nuevo destino. Si usted lo cree, celebre su nuevo destino. Amén. Interesantemente, conocíamos, cierto, de los ministerios, conocíamos el ministerio apostólico, profético, conocíamos el ministerio evangelista, pastoral, conocíamos el ministerio, cierto, magisterial, pero no teníamos mucha claridad en el ministerio profético. Pareciera ser como que lo profético estaba, cierto, dentro de nuestra no activación de la iglesia. Y cuando el Señor trajo una palabra de lineamiento, lo que está ocurriendo, lo que está pasando es que la palabra profética te da, cierto, una claridad de los destinos y de la visión que Dios va a tener para ti. Una palabra profética, cierto, es lo que dice Proverbios 29:18. Dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin profecía no llega a destino. Esa palabra profeta y vidente es lo mismo. La palabra, cierto, en el Antiguo Testamento dice que cuando iban donde el vidente, dice que iban a ver al profeta. ¿Quién era el profeta? No solamente un hombre que profetizaba. El profeta era un vidente. El profeta era uno que tenía visión. Yo declaro que esta generación va a ser una generación profética, porque va a ver la gloria de Dios y va a ver los milagros que están preparados para nosotros. Una generación profética no es la que profetiza solamente. Una generación profética es la que tiene una visión de lo que tenemos
tenemos que alcanzar y de lo que Dios nos ha dado. Entonces esta noche lo que Dios va a hacer contigo es abrir los ojos. Hoy en día Dios te va a dar una palabra, Dios te dio talento, Dios te dio dones. El Espíritu Santo está dentro de ti porque te quiere usar y esa palabra no va a volver vacía. Esta iglesia y esta casa ministerial es una zarza que va a arder para que venga mucha gente, así como Moisés, a recibir un llamado y a tener un cambio de destino. Yo no sé si esta noche estoy hablando de ti, pero Dios cierto nos encargó para poder decirte de que Dios tiene un llamado extraordinario y te vas a convertir en un libertador de generaciones. ¿Sabes quién es Moisés? Moisés, uno que liberta a las generaciones esclavas. Yo declaro que tú vas a ser un libertador generacional. Vamos, mueve tu mano, di conmigo, yo voy a ser un libertador generacional. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que Dios hizo con Moisés. Un libertador generacional. Los herederos del reino tienen expectativas de algo grande. Quiero declararte de que en estos días estamos viviendo el mover sin precedente a través de la oración. Y cuando nosotros estábamos entrando en creer en las palabras proféticas, Dios nos llevó a hacer locuras. Dios nos llevó a creer, a llamar las cosas que no son como si fueran. Y es allí donde nosotros comenzamos a orar por un lugar, por un terreno y empezar a ungirlo. No sé cuántos terrenos ungimos, no sé cuántos lugares caminamos y creímos de que Dios nos iba a dar un lugar. ¿Sabes por qué? Porque la fe es acción. Vamos, dile que esté a tu lado, la fe es acción. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un día de crisis. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un día donde a lo mejor la economía no ha estado tan buena y el gas se te está acabando y no sé cuántas vueltas le diste como en Jericó y ungiste el gas. Yo lo hice, yo no sé si tú lo hiciste un día, pero un día tomamos aceite, ungimos el gas, le dimos 7 vueltas para que no se acabara. ¿Cuántos de nosotros un día estuvimos cierto en el vehículo? Señor, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la benzina y llegaste a ese lugar solamente por milagro. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, porque hay una fe para grandes cosas. Hay una fe para tu inicio, hay una fe para tus procesos y hay una fe para tus finales. Vamos, abraza al que está a tu lado, dile, hay una fe para inicios, hay una fe para procesos y hay una fe para finales. Yo declaro que en el lugar donde tú estás, Dios tiene algo nuevo para ti. Amén. Vamos, dale ese fuerte aplauso al Señor. Cuando nosotros hablamos de decretos, cuando nosotros hablamos de una palabra como sale en Proverbios 29, 18, sin visión, sin profecía, el pueblo pierde su destino. Hoy en día más que nunca tú tienes que saber de que lo que Dios quiere mostrarnos son destinos. Y cuando Dios habla a través de su palabra, una de las cosas que tú tienes que saber es que Dios interviene destino. Dios no te deja igual. Dios le tiene que decir a Moisés, cambia tu sandalia egipcia porque yo te voy a enseñar y te voy a llevar hacia un nuevo destino. Toda palabra de Dios cambia destino. Toda oración cambia destino. Diga amén. Toda declaración de la palabra cambia destino. Toda alabanza cambia atmósfera. Diga amén. Nosotros estamos declarando, el cielo y la tierra pasarán, pero más su palabra no pasará. Cuando oramos, cuando declaramos lo que está ocurriendo aquí en la tierra, que el cielo y la tierra se está uniendo a través de la declaración de los herederos. Amén. Vamos, mira que está a tu lado, dile, yo no soy esclavo, yo soy heredero. Si una de las cosas que tenemos que entender es que el diablo no quiere que tú sepas tu posición. Si una de las cosas que tú tienes que saber es que tú eres, cierto, altamente peligroso para el enemigo cuando conoces tu identidad. Una de las cosas que tienes que saber es que el hijo pródigo no solamente pierde herencia, pierde identidad. La identidad es tan poderosa porque si tú supieras lo que tú tienes, entonces tendrías al diablo fuera de tu casa, tendrías al diablo fuera de tu familia, tendrías al diablo fuera, cierto, de tu matrimonio, porque tienes herencia, porque tienes autoridad. Lo que tienes que saber es que Dios te está escogiendo para que seas un libertador financiero, para que seas un libertador generacional. Tú eres el Moisés de esta generación, tú eres el Moisés de tu casa. Yo no sé si usted lo cree, pero un día yo creí.
Un día Dios me llama, un día yo no estaba buscando a Dios, un día estaba con 17 años, cierto, simplemente haciendo mi vida, pero Dios me llama y tuve que esperar 17 años para que toda mi casa y toda mi familia conociera al Señor. Dentro de esos 17 años, escuche, yo creí que Dios podía hacer algo en mi casa. En ese tiempo de espera, en ese tiempo de proceso, me fortalecí creyendo de que Dios iba a responder. El resultado es que toda mi casa y mi familia hoy sirva al Señor y conoce al Señor. Porque lo que Dios está haciendo contigo es que tú vas a poder cambiar a las próximas generaciones a través de tu fe. Vamos, levántame tu mano. Diga, yo en mi casa serviremos y amaremos al Señor. Cuando Dios te suelta una palabra, no solamente es para ti, no seas egoísta. Cuando Dios te da una palabra, son para tus próximas generaciones. Cuando Dios te da una palabra, no solamente es para tu persona, sino que es para tus nietos, para tus bisnietos. Lo que Dios te ha dicho, lo vas a ver. Yo declaro que vas a ver a tus generaciones sirviendo al Señor 7 veces más. Ninguna oración de un justo cae a tierra. Esa palabra no cae a tierra y sin que Dios no la cumpla. Una de las cosas que estamos preparando, cierto, es una generación que pueda escuchar la voz de Dios. Moisés escucha la voz de Dios y el Señor los llama por su nombre. Tienes que saber que cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, cierto, vas a escuchar la voz de Dios. Declaro que cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, vas a escuchar la voz de Dios. Una de las cosas maravillosas es escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de personas, a través de autoridades. Pero qué rico es cuando Dios te habla y dice que tienes planes contigo. Yo me recuerdo de que estando nosotros en un tiempo tan maravilloso de un mover de Dios, y cuando Dios nos habla de movernos a La Serena, fue en el mejor tiempo. Fue en el mejor tiempo de la iglesia. Fue lo que nosotros podríamos llamar zarza ardiendo, lo que nosotros podríamos llamar avivamiento, de una reunión de 600 a otra de 600 y a otra de 600. Entonces salir de la casa en el mejor momento ministerial no fue fácil, pero una voz audible de Dios lo cambia todo. Una voz de Dios te cambia de posición. Una voz de Dios te lleva a un nuevo destino. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios siempre te va a colocar en el lugar correcto donde tú tienes que estar. Lo peor que te puede pasar en la vida es estar en el lugar donde Dios no te ha llamado. Lo peor que te puede pasar en la vida es hacer algo que Dios jamás te dijo que lo hicieras. Por eso es tan importante tener oídos para poder oír. Por eso Jesús terminaba diciendo cada palabra y decía, el que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra oír en el hebreo es shamá, que significa oír inteligentemente. Nosotros somos la generación entendida que Dios nos está llamando para poder afectar no solamente esta comuna, sino poder afectar todo Santiago y a toda la nación y a todas las naciones. ¿Dónde está esa clase de gente que aquí? Entonces tú necesitas códigos. Vamos, dile que esté a tu lado. Tú necesitas códigos. El reino se trata de códigos. El reino de Dios tiene códigos. Cuando tú sabes códigos, tienes protocolos. Cuando tú conoces protocolos, conoces la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, viene con una medida de fe. Pero en la medida que tú le crees, en la medida que tú la accionas, entonces esa fe comienza a ser dimensionada. La palabra dice que a todos se nos dio una medida de fe, pero cuando tú caminas por una palabra, tú vas a crecer en una visión de Dios y también en una fe en Dios. Diga conmigo, ajá. No solamente tienes que creer, tienes que accionar. No solamente tienes que tener una palabra para poder moverte, sino que para poder visualizar para qué Dios te ha llamado. Una de las cosas que Dios está haciendo en estos días es levantar una generación que pueda ver lo que Dios te ha dicho que iba a hacer contigo. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo en tu casa, pero no es lo que ves, sino que es lo que crees. Dice que el justo por la fe vivirá y no andamos por vista, sino que andamos por fe. Muchas veces no vas a ver nada, no vas a ver a tus hijos, no vas a ver a tus nietos, no vas a ver a tus esposos sirviendo a Dios, pero si tienes una palabra de Dios,
vas a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hoy en día tienes que saber que una palabra de Dios, diga conmigo, nos dará 3 cosas. Diga indicaciones, oportunidades y revelación. Indicaciones, oportunidades, revelación para poder honrar a Dios. Cuando el Señor le dice a Josué, vas a conquistar de tal forma, de tal manera, indicaciones. Cuando el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto, José tenía una nueva oportunidad. Pero cuando él está enfrentado al Jordán, Dios le revela cómo va a conquistar la tierra. Por lo tanto, cuando Dios te da una palabra como la que Él te está dando, Dios te va a dar indicaciones. Dios va a hablar de aquellas cosas que tú tienes que definir y tienes que escoger en la vida. Segunda cosa, Dios te dará una nueva oportunidad. Aun cuando tus ojos no vean nada, aun cuando estás viendo crisis es una nueva oportunidad para algo nuevo. Aun cuando estás viendo que las cosas no están saliendo, es una oportunidad para que puedas saber que Dios va a cambiar esa situación por algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero y lo importante es revelación. La gente que porta revelación ve mucho más allá de lo que la gente ve en lo natural. Me recuerdo que cuando llegamos a La Serena, hace 10 años atrás, nosotros llegamos con mi familia y veníamos de un mover tan grande, tan extraordinario, ¿cierto? Donde solamente un año llegan más de 1000 personas y donde tuvimos la oportunidad de poder, ¿cierto? Consagrar para el Señor un edificio de 2000 personas. Entonces, claro, uno llega a un lugar, llega a un nuevo comienzo. Y si una de las cosas que Dios nos ha impactado es que cada final es un nuevo comienzo. Vamos, abraza que este te lo diré. Cada final es un nuevo comienzo. Cada final de tu vida es porque Dios va a comenzar algo nuevo en tu vida. Cada final en una temporada, cierto, económica, en una temporada de estudio, en una temporada con amistades, es un nuevo comienzo. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que a veces en la vida no sabemos, porque hay gente que está con nosotros para el camino y hay gente que está para nuestro destino. ¿Sí o no? Hay gente que caminó contigo y ya no está. Hay gente que no creyó a la visión que Dios otorgó a esta casa. Y para poder tener una visión de una casa, tú tienes que tener el ADN de la casa. Para poder saber a destino, los herederos es muy diferente, ¿cierto? Ser un heredero de la casa que ser un simpatizante de la casa. Una de las cosas que Dios nos enseñó es a manejar ADNs. Y nosotros teníamos un ADN y cuando llegamos, cierto, a La Serena, que éramos solamente nosotros, mi familia y un par de personas, y comenzamos, cierto, a haber llegado los 3 días en una lavandería donde no había nada, donde no había un lugar alfombrado, donde no había un micrófono, donde no habían butacas tan lindas y donde veníamos hace 5 meses de haber inaugurado un lugar que había una gran zarza, y ir a un lugar donde tienes que comenzar de nuevo, solamente lo puedes hacer cuando tengas una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te da seguridad. Porque a nosotros no nos da seguridad lo natural. Porque a nosotros no nos da seguridad si tenemos dinero en la cuenta corriente o no tenemos en la cuenta corriente. A nosotros no nos da seguridad las cosas naturales. Lo que te da seguridad es caminar por una palabra de Dios. Vamos, levántame tu mano. Lo que me da seguridad, di conmigo, lo que me da seguridad es caminar como caminó Pedro sobre las aguas. ¿Sabes por qué Pedro puede caminar? Porque caminó bajo la palabra de Jesús. Todos nosotros podemos tener rompimientos cuando caminamos bajo una palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra, una de las definiciones de palabra en hebreo es davar. Y esa palabra es que la palabra de Dios va creando todos los días. Dios te da una palabra y esa palabra va creando algo nuevo en tu vida. La palabra de Dios va creando algo nuevo en tu vida. La palabra de Dios tiene su ADN. La palabra de Dios va cambiando nuestra naturaleza. Todos aquellos que recibimos una palabra, Dios va cambiando nuestros pensamientos por sus pensamientos y nuestros caminos comienzan a convertirse en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche. Tú tienes que saber códigos. Cuando conoces de códigos, que conoces el tiempo y sabes por qué Dios se ha determinado a hacer
lo que va a hacer contigo. Hay cosas que tú no entiendes, pero tienes que obedecer una palabra de Dios. Nosotros estábamos con mi familia, con mi esposa, viviendo un mover de Dios, y a Dios se le ocurre, antes de enviarnos a nuestro destino profético, que es La Serena, cuarta región, Dios nos envió muchos años antes a prepararnos en Calama. Y en Calama el Señor nos lleva por 4 años para poder prepararnos. Calama no es una ciudad hermosa. ¿Cuántos conocen Calama? Muy bien, bien. No es una ciudad hermosa, pero es una ciudad que se hace querer. Es una ciudad, cierto, donde está el mineral de Chuquicamata, ¿no? Y nosotros Dios nos llevó allí para poder servir, cierto, al Señor. Y allí tuvimos experiencias realmente hermosas, maravillosas en el Señor. Y estando en ese lugar, sirviendo en una de nuestras iglesias allá, el Señor nos llama, y nos llama a través de una palabra profética. De verdad que no conocíamos mucho la palabra profética, y esa palabra nos hizo dejar todo lo que estábamos haciendo. Yo llevaba un tiempo trabajando en una empresa de la Bosch, donde teníamos una muy buena situación, donde nos arrendaban una casa, donde teníamos camioneta a cargo y todo lo demás. Teníamos una casa bien grande, y nosotros habíamos ido a esta ciudad a poder abrir una oficina de la Bosch. Trabajábamos allí con mi esposa, yo tengo 3 hijos grandes, ahí estaban los chicos, estaban pequeños, ¿no? Y mi esposa también trabajaba en la empresa, ¿no? Era mi secretaria, así que se me podía subir a la falda, no había problema, en el nombre de Jesús. Y los dos trabajábamos y estábamos muy bien. Y en un congreso Dios nos da una palabra que cambia nuestro destino. Dios nos da una palabra tan nítida, tan clara, que a los 2 meses decidimos renunciar. Y es una locura, porque ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros no estábamos a tiempo completo en el ministerio, pero no pensamos eso, sino que decidimos caminar bajo una palabra profética. A los pocos meses yo me veía viajando, esto fue el año 2002, me vi viajando a Centroamérica, a Guatemala, por 30 días. Y en esos 30 días el Señor confirmó todo lo que me había dicho, todo lo que me había hablado, y tuve conexiones y tuve ese cuando Dios te pone en el lugar correcto, con la gente correcta para poder hablar de tu destino. Una de las cosas que yo soy convencido es que todas las cosas son guiadas para que Dios pueda hablar de tu destino. Yo declaro que Dios está hablando de tu destino en el día de hoy. Para Dios es tan importante tu destino. Para Dios es tan importante el destino que tú vas a dejar a tus generaciones. Y en ese momento yo estaba en Guatemala, cierto, viendo cómo Dios estaba abriendo puertas, cómo Dios me estaba llevando ministerialmente, y dentro de las palabras que había recibido es que Dios iba a usar mi vida, ¿no? Y me cruzo con un hombre de Dios. En un momento el apóstol que me había invitado me dice: vas a acompañar a un español que Dios lo está usando mucho, y yo lo había visto en el enlace. Es el evangelista Epi, no sé si lo ubican algunos de ustedes, Epi Limiñana, que es un hombre de Dios, que Dios lo usa con señales, que Dios lo usa con milagros, con tapaduras de oro y cosas así extraordinarias, que hay gente que no cree porque no está ahí, ¿no? Pero ¿cuántos creen en milagros? Y él me dice: vas a acompañar a Epi, cierto, a México y a San Salvador. Bueno, yo quería conocerlo porque era un hombre de Dios. Lo fuimos a buscar a la capital de Guatemala. Él estaba en un congreso apostólico donde estaba David Cho, estaba Peter Wagner, estaba él y otros más, Cindy Jacob, y lo fuimos a buscar, y estuvimos como 6 o 7 días acompañándolo en estas cruzadas que él hacía. Yo quedé choqueado por los milagros que comencé a ver. Comencé a saber que los destinos se cruzan para poder recibir algo que Dios tiene para ti. Y me recuerdo que entablamos una amistad. Yo empecé a ver cómo Dios lo usaba,
cómo había gente que de la nada comenzaba a recibir en sus manos aceite, polvo de oro y muchas otras cosas más. Y me recuerdo de que cuando estábamos en San Salvador, estábamos en un estadio y es allí cuando Dios quiere cambiar tu destino. Es allí cuando Dios te lleva y te da una palabra y esa palabra te tiene que transformar y esa palabra tiene que cambiar tu visión y esa palabra tú no puedes ser pasivo cuando recibes una palabra de Dios. Dije que tú no puedes ser pasivo cuando recibes una palabra de Dios. Dije que tú no puedes ser pasivo cuando recibes una palabra de Dios. Y cuando Dios te suelta algo y que en un momento determinado Dios te lo va a activar, Dios te lo va a dar, Dios espera saber con cuánta hambre tú lo vas a recibir. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso a veces Dios nos suelta más de su gloria, porque hay gente que no tiene hambre de más. Dios nos suelta más de su presencia, porque a veces nos acostumbramos a la presencia. Dios no puede operar más milagro porque nos acostumbramos a cierto nivel de presencia. Y yo me rehúso a creer de que no haya algo más para nosotros. Yo me rehúso a creer que lo hemos visto todo. Yo me rehúso a creer de que esta iglesia lo ha visto todo. Yo me rehúso a creer que este ministerio lo alcanzó todo. Yo declaro de que hay más cosas grandes para cada uno de nosotros. Si usted lo cree, celebre, porque va a ser así, amén. Y me recuerdo que esa noche estamos preparándonos para ir a una cruzada en un estadio de San Salvador. Y yo estoy como Eliseo con su profeta Elías. ¿Cuántos saben que Eliseo sirvió por 25 años a su profeta Elías? Diga, procesos. Porque no te caen mantos si tú no conoces procesos. Tú no recibes herencia si no eres un hijo. Tú tienes que saber que fidelidad es recompensada. Tú tienes que saber que dentro de los protocolos para que tú recibas herencia es fidelidad. Pablo le dice a Timoteo, busca a hombres que sean fieles e idóneos. La fidelidad va antes que la idoneidad. No crea usted que si es tan idóneo para predicar o tan idóneo para tocar un instrumento, no crea usted que a Dios lo va a impactar. Usted primeramente tiene que ser fiel. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, busca hombres que sean fieles, que sean idóneos. Por eso cuando hay gente que sirve en una casa ministerial y que lleva años y que ha pintado canas, tenemos que sacarnos el sombrero. Tenemos que dar gracias al Señor por esa gente que lleva años sirviendo a Dios. Gente que tenemos trayectoria y que tenemos años sirviendo a Dios, porque fidelidad es la llave para que seas idóneo en el reino. Lo vuelvo a repetir. Fidelidad es la llave para que tú seas después idóneo en el reino. Me recuerdo que esos días yo era Eliseo. Yo estaba sirviendo a este hombre de Dios. Estaba viendo todo lo que estaba haciendo, todo lo que yo estaba aprendiendo. Estaba como un discípulo. Nunca dejas de ser discípulo. Nunca te gradúas de discípulo. El discípulo es uno que puede aprender de todos. Nosotros podemos aprender de los niños. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos aprender de los jóvenes. Nosotros podemos aprender de los adultos. Nosotros podemos aprender de todas las personas. Tú puedes aprender del jardinero, tú puedes aprender del albañil, tú puedes aprender de gente cristiana y no cristiana. ¿Sí o no? Un discípulo es uno que está dispuesto a aprender. Un discípulo es que tenemos un corazón enseñable. Cuando tú creas que ya nadie te puede enseñar, perdiste toda la gracia de discípulo. Cuando tú creas de que ya eres la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola del momento, pierdes revelación. Es mejor ser sensible, es mejor saber que puedo aprender algo más. Una de las cosas que yo hago cuando voy a otros congresos, busco sentarme en los primeros lugares. ¿Sabe por qué? Porque no quiero distracción.
Porque no quiero que me distraigan, no quiero que la gente que está llegando a última hora, no quiero que el que va al baño, los que están sentados siempre adelante, uno está enfocado. Y si el hombre de Dios hace el llamado, yo soy el primero en pasar. Lo hice muchas veces con Carlos Anacondia, lo hice muchas veces con Claudio Fraser, cuando íbamos a Argentina, porque si tú quieres algo, te tienes que convertir en un buscador de oros. Tienes que ser un hombre sensible, una mujer sensible. Tú no sabes con cuánta gente yo he recorrido, he ido a lugares, ¿cierto? Ahora uno está un poco más quieto, pero cuando uno es más joven, uno podía ir a muchos lugares y decir, Señor, yo quiero eso que yo estoy buscando. Y esos días me convertí en un Eliseo. Esos días me convertí en un buscador de esa presencia. Y todo lo que necesitaba este hombre de Dios, yo estaba detrás. Y yo veía todo lo que estaba haciendo. Yo veía todos los detalles. ¿Sabes por qué? Porque la gracia está en ver detalles. Porque si tú quieres algo nuevo de Dios, tú tienes que tener sensibilidad en detalles. Tú tienes que saber detalles de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Tú tienes que saber cuál es su conexión con la palabra de Dios. Tú tienes que saber cuáles son los momentos y los tiempos que Él prepara un mensaje. Tú tienes que saber cómo hay un detonante en aquel hombre y en aquella mujer de Dios. Porque en los detalles hay revelación. En los detalles hay algo nuevo para tu vida. Y me recuerdo que esos días yo decía, Señor, dame el corazón para poder entender que no ha sido casualidad que yo pueda conocer a este hombre de Dios. No era casualidad de que en un mes de mayo del 2002 Dios me diera una palabra, dejáramos de trabajar y después octubre del año 2002 estuviera con este hombre de Dios. Yo decía, Señor, aquí hay una conexión divina, porque Dios tiene conexiones divinas para ti. Vamos, dile a alguien, hay conexiones divinas para ti. Hay cosas que Dios las tiene preparadas para ti. Hay lugares donde si tú obedeces y el Señor dice, vete al arroyo de Querit y aun cuando haya sequía, Dios va a proveer para ti. Aun cuando si estás en el lugar correcto de la obediencia, vendrán los cuervos y aun cuando los cuervos te quieran comer la carne y el pan, no lo van a hacer porque estás en el lugar correcto. Ese día me recuerdo que estábamos en el estadio de San Salvador. Y este hombre de Dios comienza a orar y los paralíticos empiezan a levantarse. Y empieza a haber un gran mover de Dios, de milagros. Y en un momento determinado vemos que hay una chica que está en silla de rueda. Nos dijeron que era una jovencita de 14 años que estaba con un sudario así, pero cubierta entera. Y nos dicen que tiene lepra. Yo no sé si usted ha estado alguna vez con alguien con lepra. Por lo menos era mi primera vez, ¿no? Una chiquita de 14 años, 15 años con la cara rojiza, con lepra. Cuando nos dicen que tiene lepra, wow, primera vez, yo había escuchado de los leprosos. Yo había escuchado, cierto, de que Dios había sanado de lepra. Pero para mí era chocante poder escuchar la palabra lepra. Y está, cierto, Epi, y dice que yo veo que él se acerca a la silla de ruedas, le toma la mano a la chica y le dice, levántate en el nombre de Jesús. Hace 3 años que ella no caminaba porque tenía llagas en sus pies. No tenía fortaleza en sus rodillas y lo primero es que se levanta y wow, cuando ella se levanta al estadio, wow, ¿cuántos de nosotros nos gloriamos y nos gozamos con esos milagros? Y en un momento determinado, él le dice, en el nombre de Jesús vas a recibir sanidad. Yo veo, porque yo estoy detrás, diga, hay que ser testigo. Y cuando uno es testigo, uno absorbe mucho más y uno sabe que Dios también va a hacer algo nuevo. Y cuando Él dice, recibe tu sanidad, Él sopla como ese aliento de Dios que está dentro de nosotros, como ese ruach, como ese espíritu que es soplado. Y dice y yo veo que cuando Él sopla, yo empiezo a ver como la piel de la muchacha empieza de a poquito a ponerse totalmente normal. Mire, yo creo que ahí me convertí de nuevo en el nombre de Jesús. Pues yo vi eso y yo dije, wow, se me pasaron películas de cómo Jesús impactaba a los discípulos, cómo Jesús hacía tantos milagros y cómo los discípulos querían estar con Él y querían ver los milagros. Yo me sentía así, yo me hice a un lado, yo me quería dar vueltas, candera, quería hacer algo, no podía expresar. Yo lo único que le dije fue,
yo quiero ver tus milagros. Era la zarza que estaba ardiendo. Era la zarza que estaba ardiendo. Cuando Dios te muestra lugares, cuando Dios te muestra ministerios, todos nosotros hemos visto una zarza que está ardiendo. Todos nosotros hemos ido a cierta zarza a buscar algo de Dios. Todos nosotros buscamos en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Por ahí, cierto, los que llevamos más tiempo, cuando llegó cierto el libro, Buenos días Espíritu Santo, cierto de Benijín, y después llegó la unción. Todos queríamos la unción de Benijín. O cuando llegó el tiempo de Freyson, o sea, quien sea, todos nosotros hemos visto una zarza que está ardiendo. Pero en ese momento, cuando yo veo que yo digo, Señor, yo necesito algo. Yo necesito saber que esa presencia que está en este hombre de Dios también está para mi vida. Y esa noche fue una de las noches, wow, increíble. Llegamos al hotel, todavía estábamos así, sorprendidos. Yo no le he contado todo porque a lo mejor usted no me va a creer. Diga, no, se le voy a creer. ¿O van a creer o no van a creer? Pero yo vi tapaduras en forma de cruces. Yo vi tapaduras en forma de palomas. Y no solamente de oro o platino, sino que de amalgamas verdes, color esmeralda, color, no sé, había tanta presencia. Y usted puede decir, pero es que, wow, pero es que en la Biblia no sale en ningún lugar que Jesús hizo eso. Bueno, Juan dice que Jesús hizo tantos milagros que no había libros para poder escribir todo lo que él hizo. Amén. Además que el diablo no es un falsificador, el diablo no crea nada. ¿Cuántos dicen amén? Y de verdad que era tan impactante poder ver las maravillas, poder ver, hace poco escuché de un testimonio de una iglesia en los Estados Unidos que estaban en una reunión y había un hombre que le faltaba un brazo o una pierna, no me acuerdo, y el Señor le creó la pierna. Yo no sé si usted cree esto, pero es sorprendente lo que Dios está haciendo. Esa noche llegamos al hotel, yo llegué choqueado, yo dije, wow, Señor, no puedo vivir. Es que cuando tú vives, cuando tú conoces que Dios es capaz de todo, tú no puedes vivir una vida natural. Vamos, levántame tu mano. Diga conmigo, me rehúso a vivir una vida natural. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios de verdad? Vamos, levántame tus manos un poquito arriba, levanta las dos manos. Yo te pido, Padre, que te muevas de una forma sobrenatural esta noche. Yo te pido, Padre, que muevas, Señor, tu gloria, que muevas tu Espíritu Santo. Señor, te pido, Dios, que comiences a obrar, Padre, y que si tu gracia, Padre, desea extender, Señor, aceite en las manos, polvo de oro en algunos de ellos, yo te pido que lo manifiestes, que lo puedas dar esta noche y que esta palabra pueda ser confirmada con las señales que estamos hablando de tu Espíritu Santo. Padre, recibe toda la gloria, Padre, recibe toda la honra y te pido, Padre, que lo que estamos recibiendo, que la impartición que estamos recibiendo sea confirmada, Padre, con milagros, sean confirmadas con señales, para que la fe, Señor, de mis queridos hermanos, Señor, no esté basada en experiencias naturales, sino que en experiencias sobrenaturales. Yo te pido, Padre, que en medio de esta reunión te muevas de una forma sobrenatural. Te pido que, Señor, que si hay milagros, Señor, en los cuerpos, yo te pido que si hay enfermedades, haya milagros, Señor, a esta hora. Cancelo toda enfermedad, cancelo, Padre, todo dolor, toda molestia, Señor, a los huesos, toda molestia a la espalda, toda asiática se va. Yo declaro que toda sinusitis desaparece ahora en el nombre de Jesús. Declaro que todo quiste, toda hernia desaparece ahora. Padre, te pido que en el poder de Jesús te lo haga. Te pido, Padre, a esta hora, Dios, que tú obres con este poder del precioso Espíritu Santo. Padre, declaro que hay sanidad. Padre, declaro, Señor, que los hogares levantas a los enfermos. Yo te pido, Padre, que los hogares, Padre, sean liberados. Y te pido, Padre, que toda persona que necesita liberación venga ahora a liberación. Padre, te pido que tú obres. El Espíritu del Señor está aquí, Señor, en medio de nosotros para poder obrar. Y a esta hora, Padre, declaro que lo imposible se hace posible. Declaro que toda enfermedad se sujeta en el nombre de Jesús. Cancelamos toda enfermedad, cancelamos todo espíritu, Padre. Declaramos que toda enfermedad se retira a esta hora, Padre. Señor, declaro a esta hora que toda diabetes se retira. Declaro, Padre, que toda enfermedad de los huesos, todo cáncer se retira a esta hora, Padre. Oh Dios amado, tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Celebre.
esa noche fue mi zarza ardiendo. Esa noche me tuve que quitar el calzado natural de años de haber servido al Señor, pero no haber visto tanto milagro. ¿De qué nos sirve conocer las historias de Moisés, las historias de David, las historias de Josué, las historias bíblicas si no tienes tu propia historia? ¿De qué nos sirve saber tanto de lo que ocurre en la vida de los grandes héroes de la fe si todavía tú no eres un héroe de la fe? Y esa noche estaba complicado. Esa noche yo decía, Señor, yo he creído, pero quiero vivir una vida sobrenatural. Si una de las cosas que yo te puedo dejar en el día de hoy es que Dios desea entregarte mayores cosas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Que nadie estacione tu fe, que nadie te diga que ya acabaste todo. Quiero declarar que siempre hay algo nuevo en Dios. Y esa noche estando en el hotel, tomándonos un café, digiriendo lo que había ocurrido, lo que había pasado con esta muchacha. Esa noche él me dice, este hombre de Dios, que yo lo veía como un Elías, y él me dice, tú sabes que no existen casualidades. Por supuesto que no. Yo dije, yo sé que Dios tiene algo. Tú sabes que Dios te trajo de Chile a este lugar para algo más. Yo sí creo que sí. Y esa noche él me dice, mañana, al otro día nosotros íbamos a ir a una iglesia donde se congregaba el presidente de esa nación. Un lugar muy lindo, muy elegante. Nosotros estábamos en un hotel que nos tenían ahí, y él me dice, mañana será un gran día para ti, porque mañana me vas a ayudar a ministrar. Yo todo ese rato, todo ese momento, lo único que había hecho era mirar. Lo único que había hecho era servir. Lo único que había hecho era ser como ese siervo que está dispuesto, ¿cierto?, a recibir el manto de alguien que tú sirves. Ninguno que no haya servido a un hombre de Dios no espere que el manto pueda caer. Ninguno de nosotros puede servir en un llamado ministerial, sea el que sea, si no ha pasado por una limpieza de baño. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede servir en el reino si no ha servido. Ninguno de nosotros puede pretender que vamos a servir porque somos tan inteligentes o tan idóneos. Todos nosotros vivimos el proceso de poder servir a Dios. Y esos días lo único que había hecho era servir. Lo único que era bajar maletas. Lo único que había hecho, ahí está el micrófono. Lo único que había hecho es tener la toalla. ¿Qué es lo que necesitaba? Cuando la gente venía a tratar de proteger un poquito, ¿no? De resguardarlo. Pero esa noche me dice, mañana vamos a ministrar milagros. Yo pensé que él iba a hacer una oración. Pensé que yo iba a escuchar la voz de trueno de Dios y él me dice, lo que tengo te doy. Vamos a descansar, nada más. Yo me imaginé que venía algo más así como wow, así como que los ángeles iban a bajar y me iban a colocar una capa. No, Dios es sencillo. Pero cuando Dios suelta tu palabra, su palabra, tú tienes que creer. Y me dice, lo que tengo te doy. Y se fue. Yo pensé que me iba a imponer manos. Yo pensé que iba a sentir el fuego de la zarza. Nada, no pasó nada. Yo no sentí nada. Yo esa noche me fui a mi dormitorio y yo le dije, Señor, necesito tu respaldo. Necesito que estés conmigo. Esa noche me costó dormir. Nos levantamos temprano, fuimos a desayunar. Todos desayunaban, menos yo. Porque una cosa es que tú ores y otra cosa es que te pongan delante de un paralítico. Diga amén. Una cosa es que usted diga, bueno, Señor, sí, qué lindo. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir? Amén. ¿Cuántos creen que este es el día del Señor? Sí, este es el día que se... Pero otra cosa es que pase la persona que tiene que tiene un daño de un pie o que viene con muletas, con lo que sea. Es otra cosa. Dile que es otro nivel. Y eso es lo que iba a pasar. Nos fuimos, yo estaba nervioso y ese día él comenzó a ministrar y empezaron a ocurrir milagros. Gente se paró de la silla de ruedas y era una presencia de Dios porque la adoración es tan importante para que ocurran milagros de Dios.
el hambre de la gente es tan importante para que ocurra algo de Dios. Si una de las cosas que hemos aprendido a tener hambre de la presencia, si una de las cosas que pedimos a Dios es que nunca nos deje, ¿cierto?, con algo que como que ya todo lo sabemos. Y ese día estaba todo preparado, porque hay protocolos. El reino tiene llaves. El reino tiene códigos, y uno de los códigos para que la presencia de Dios se manifieste es tu hambre, tu desesperación. Una de las cosas que para que Dios pueda moverse es que sí, yo lo anhelo, sí, yo lo quiero. Es desesperarnos por presencia, desesperarnos por algo más. ¿Dónde están aquellos que se desesperan esta noche? Usted estaría durmiendo hasta ahora, pero usted está aquí en la casa del Señor. Algunos estarían viendo su novela favorita o volviendo a ver la novela que terminó hace poco, ¿no? Pero usted está aquí en la casa del Señor. Así que el que está a su lado, felicítalo, te felicito en el nombre de Jesús, porque te has negado, ¿no? Algunos de ustedes estarían viendo MasterChef esta noche, ¿sí o no? Claro que sí, pero estás en la casa del Señor, porque creo que tienes hambre, porque creo que viene una palabra que va a activar algo. Tú vas a salir de este lugar y no vas a salir igual. Tú no puedes salir esta noche igual como llegaste. Tú no puedes salir de esta noche igual como llegaste. Lo vuelvo a declarar. Tú no puedes salir esta noche y llegar como llegaste. Tú sales encendido, tú sales lleno de la presencia de Dios. Tú sales con tu milagro, tú sales con algo nuevo. Si usted lo cree, celebre. ¡Wow! ¿Puedo seguir, pastor, o no? ¿Sí? ¿O le pongo pausa y le pongo segunda parte? No, sigo. Como me estoy desquitando, voy a seguir 10 minutos más. Escuche, esa noche y ese día fue diferente para mí. Yo ya tenía un tiempo de haber servido a Dios, pero esa noche y esa mañana fue una mañana diferente. Y cuando Él empieza a ministrar, me pasa el micrófono, ¿no? Él está ahí, yo estoy atento, estamos orando y ahí está el ministerio y Él me pasa el micrófono y se acerca al oído y me dice, haz todo lo que has visto. ¡Wow! Yo tomé el micrófono y yo sentí que el micrófono no tiene nada. Escucha, el micrófono no tiene ninguna opción. Ok. Pero yo tomé el micrófono y yo sentí algo. Yo sentí así como wow, como que la gloria y todo vino. Y empecé, Señor, te pido que los milagros, y empiezo a acercarme a gente, ¡pah! La gente cae bajo el poder de Dios, y hay personas que ya, y estaba así, pero wow, glorioso. Después, Él vuelve a tomar y yo le entrego el micrófono, ¿no? Recuerden, yo soy Eliseo, Él es el profeta Elías, yo estoy aprendiendo de Él. Y Él me dice, corre el micrófono y habla a mi oído, y me dice, ve y ora por el muchacho que está allá. Entonces yo miro, y el muchacho está en silla de ruedas. Así que yo voy en obediencia, porque diga, en la obediencia está la bendición, y detrás de la bendición vienen los milagros. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber milagros si no hay obediencia. Amén. Y fui, y obediente fui, oré. Primero le pregunto al muchacho, era un muchacho, estaba con su mamá atrás. Y qué le había ocurrido, un accidente, se había quebrado como en 4 o 5 partes, tenía todas las quebraduras, había y por haber de las 2 piernas. Y ahí estaba, ¿de cuánto? No, hace un par de meses, como 6 meses que tuve un choque y detrás estaba la mamá. Y no era una mujer de fe. Se notaba que era una mujer que acompañó al muchacho nada más. Parece que el muchacho nomás era cristiano. Y la mujer decía, no, si no creo que mi hijo sea sanado. Era la mujer negativa, ¿no? Y así como bien pituca, ¿no? Así como, más todavía, ¿no? Yo decía, Señor, te la llevas o te la mando, pero a algo. Y comienzo a orar por el muchacho y no ocurría nada, no pasaba nada. Yo decía, Señor, y yo todo lo que había visto, todo lo que había pasado, y yo decía, no te levantes. Pues yo decía, 8 meses, ¿cierto? La mamá decía que recién estaba recién con kine. Y dije, este se para, y si este se cae, el ridículo que voy a hacer, mejor que no. Todavía la mente, todavía luchando. Y estuve unos 20 minutos ahí. Yo pensé, yo sentía como que el evangelista me estaba mirando, ¿cierto? Yo veía así como yo, ni siquiera miraba para atrás, porque yo pensé, dije, no, este me debe estar mirando y yo no me puedo ir hasta que este no se pare, ¿no? Empecé a orar, hice todo, Señor, los ángeles, reprendí, hice todo lo que había visto y todo lo que sabía.
Y en un momento determinado, cuando yo estoy orando, estoy colocando mis manos sobre las rodillas del muchacho, yo sentí que había un fuego de Dios, nunca lo había sentido. Y siento que el muchacho de a poco, y digo, no, tranquilo, no te pares hasta cuando estés seguro. Yo me quería asegurar en el nombre de Jesús, ¿no? Juan Segura vive para... Yo como que retenía el milagro y el chico ya se quería ir. Y en un momento el chico se para así, ¡pah! Y empieza a caminar como Robocop, ¿no? Así, porque no tenía movimiento, nada, ni una cosa. El chico se para y yo me caí en el nombre de Jesús. No, de verdad que fue el primer paralítico que he amado tanto en el nombre de Jesús. El chico se levantó, fue sanado, poco a poco comenzó a moverse, poco a poco, después ya yo me puse a orar por otras personas y poco a poco él hacía movimientos de fe, movimientos de obediencia, porque cuando Dios te va a sanar tú tienes que accionar la fe. Amén. Bueno, llegué a Chile esa vez y me recuerdo de que todavía estábamos en Calama y obviamente yo dije, Señor, si tú estuviste allá, también vas a estar acá. Y me recuerdo que la primera reunión que tuvimos hubo tanta manifestación de presencia, de aceite, de oro, que yo dije, Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y una de las cosas que yo creo es que Dios quiere activar esta iglesia en milagros. De verdad es que una de las cosas que hemos estado experimentando es que la gente necesita poder ver la gloria y la presencia de Dios. Es que hay mucha gente que ya no va a creer por palabras. Hoy en día hay una guerra de palabras. Hoy en día hay una guerra de declaraciones. Hoy en día la gente está cansada de escuchar. Hoy en día la gente lo que quiere es el respaldo de aquel que Jesús no solamente tenía el mensaje, Él era el mensaje. Y es por eso que necesitamos hoy en día volver a la fe sencilla. Necesitamos saber que nuestros hijos pueden orar, nuestros niños pueden orar por los enfermos. Tenemos que saber que hoy día Dios está usando a los jovencitos. Hoy día Dios quiere usar a la iglesia. Hoy día no está la superestrella, hoy día no están los super, así que los que traen. No, Dios quiere usarnos a todos. Y yo esta noche quiero que tú salgas de este lugar sabiendo que Dios te quiere usar. Coloca tus manos como que vas a recibir un regalo esta noche. Coloca tus manitos así esta noche. Dile, Señor, yo quiero ver algo tuyo esta noche. Si alguien me puede ayudar acá en el teclado o en la alabanza, lo que sea. Pero yo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que obres. Te pido esta noche, Padre, que obres. Te pido que esta noche, Señor, hagas milagros, Señor, en cada uno de los que están acá, y que nos puedas sorprender y que puedas mostrar, Dios, que hay una zarza que está ardiendo, Señor, en cada uno de nosotros. Oh Padre, a esta hora manifiesta. Si te puedes colocar en pie de a poco y con esa actitud del Señor, yo quiero ver gloria, yo quiero ver presencia, yo quiero ver tu presencia, yo quiero ver tu presencia, yo quiero ver tu presencia. Levanta tus manos. Padre, declaro, Dios, que hay una palabra tuya que está cayendo esta hora. Declaro, Padre, que hay milagros que están ocurriendo y que van a ocurrir en nuestras casas. Padre, Señor, desata el aceite de las manos. Y para que esta iglesia pueda ver, Dios, que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que tú no has cambiado, tú eres el mismo. Padre, declaro que vuelves a arder dentro de nosotros. Padre, perdónanos si nos hemos quedado con experiencias naturales y no hemos caminado con experiencias sobrenaturales. Por eso, Padre, a esta hora declaro que tu gloria se mueve, declaro que tu gloria se mueve, declaro que la gloria del Señor está viniendo a tu vida ahora en el nombre de Jesús. Padre, acciona milagros. Padre, acciona milagros. Padre, acciona milagros. Salsa y rama chequereme. Oh Padre, esta noche Dios quiere sanar. Esta noche yo no sé si tú hubieras venido, Señor, con una necesidad. Yo no sé si esta noche a lo mejor alguien de tu casa necesita sanidad. Yo no sé si a lo mejor estás viviendo una crisis en tu casa, en tu familia. Pero no es casualidad de que haya una zarza que esté ardiendo en este lugar. Oh, reme checaramacere que. Oh Padre, te adoramos. Oh Padre, te adoramos. Diga, la segunda parte son mejores. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, diga, el pan es de los hijos. De verdad que en estos días Dios nos está dando una revelación
de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Y lo que Dios quiere hacer en su iglesia, lo que Dios está haciendo en su casa, es que nos está dando a conocer aquellas cosas que nosotros tenemos y por tanto tiempo la iglesia perdió porque no sabía lo que tenía, ¿no? Pero hoy en día Dios nos está trayendo revelación, restauración, y una de las cosas que Dios nos está dando es que la identidad de hijo te está posicionando para que seas un heredero de la casa. Amén. Vamos, levántame tu mano en el nombre de Jesús, así como que usted quiere herencia. ¿Cuántos quieren herencia? Vamos, dile al que está a tu lado, si no quieres tu herencia, me la das a mí. Amén. Vamos, pero levántame tu mano y diga, yo soy un heredero de la casa y tengo identidad de hijo. Por lo tanto, no hay justo desamparado ni que su descendencia va a mendigar el pan. El Señor tiene un pan para ti y un pan para las generaciones. Amén. Vamos, dale ese fuerte aplauso al Señor. Hoy en día hay cosas que te van a determinar. Hoy en día hay cosas que si tú no las sabes, cierto, discernir en su tiempo, vas a perder tiempo y oportunidades. Hoy en día la palabra está dándonos a entender que somos una iglesia de influencia, que somos una iglesia que está puesta por cabeza y no por cola. Diga amén. Y declaro que nosotros somos de aquellos que somos más que vencedores y somos aquellos que vamos a ganar. Vamos, dígale que está a su lado, somos aquellos que ya ganamos. Pero que tenemos que notificar al diablo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Si una de las cosas, usted tiene que entender que la iglesia está para poder notificar al diablo que ya fue derrotado. Yo declaro que esta iglesia se está levantando para poder notificar que el diablo ya fue derrotado. Amén. Si usted lo cree, sabe que una de las cosas que usted tiene que determinarse es a saber que hay un pan, hay una palabra que te va a dar los nutrientes suficientes para saber dónde tú estás posicionado. ¿Sabe cuál ha sido el problema de la iglesia? Que la iglesia no ha estado en su posición, pero hoy estamos en una posición de victoria. Hoy somos violentos para poder avanzar y no retroceder. Hoy sabemos que Dios está posicionando a una iglesia de influencia y que somos una voz profética para nuestra nación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, el pan es de los hijos. Una de las cosas que tenemos que entender que al hijo que estaba fuera de la casa lo posicionó el pan de la casa. ¿Cómo es esto? Claro que sí. El heredero, el hijo sale, ¿cierto? Y empieza a perderlo todo. Porque cuando tú sales de la casa, sales de paternidad. Amén. Cuando sales de la casa, no solamente sales de paternidad, sino que sales de cobertura. Cuando alguien se sale de una casa ministerial, hay tanta gente que hoy en día no quiere ser hijo de la casa. Hay tanta gente que está buscando a la iglesia perfecta y la iglesia perfecta no existe. Diga, la iglesia perfecta no existe. Existe un Dios perfecto perfeccionando nuestras vidas. Amén. Hay gente que está buscando el lugar perfecto y ellos no lo son. Yo declaro que la iglesia gloriosa es gente que se está dejando procesar como hijos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, mueva su mano, diga, soy un hijo de esta casa. Vamos, dile que está a tu lado, soy un hijo de esta casa. ¿Sabe cuál fue el problema de Lot, el sobrino de Abraham, que nunca quiso ser hijo? El Señor no bendice sobrino, el Señor bendice a los hijos. Los hijos reciben herencia. Si tú eres un hijo, yo disfrutaría que estoy en casa y que tengo paternidad y que tengo herencia. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando el hijo sale de casa, lo está perdiendo todo. El hijo sale con su herencia antes de tiempo. Hay tiempo para heredar, hay tiempo para esperar. Tú no puedes pedir herencia antes de tiempo, porque alguien te tiene que validar como hijo. Tú tienes que saber que una casa te da identidad. Una casa nos va a dar proceso. Diga proceso. Mira al que está a tu lado, dile, tienes una cara de proceso. Pero los procesos son importantes. Tú necesitas ser procesado en obediencia. Diga, ay, ay, ay. Me gustó la primera palabra, no la segunda.
No, es que la segunda es para poder colocar base, amén. Porque si tú quieres ser un heredero de la casa, tendrás que ser discipulado, tendrás que ser formado, tendrás que tener carácter. Porque para poder tener gloria, cierto, tienes que tener soporte, tienes que tener carácter, tienes que tener identidad. Y hay un pan en esta casa que se te va a soltar solamente si eres heredero. Vamos, pégale un codazo que está a tu lado. Solamente si eres heredero se te va a soltar un pan. Solamente si eres heredero se te va a soltar identidad. Solamente si eres heredero de esta casa vas a poder dimensionar a tus próximas generaciones de que Dios tiene algo especial para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el hijo sale de la casa. El hijo sale como el Chavo del Ocho. ¿Vio usted la vecindad del Chavo? Que cuando se iba de la casa se iba con todas sus pocas pilchas que tenía y lo pierde todo. Porque una de las cosas que tienes que entender, que la casa te da posición. Diga posición. Y la posición te determina, ¿cierto?, dónde tú vas a terminar. El hijo sale de la casa, el hijo se va a una provincia lejana y termina al lado de los cerdos. Termina en el lugar incorrecto, porque cuando tú sales de cobertura, cuando tú sales de la casa, terminas con cerdo. Terminas, ¿cierto?, perdiendo propósito. Y dice que el hijo, ¿cierto?, volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? Porque en la casa lo tiene todo. Yo declaro que en la casa de Dios lo tenemos todo. Yo declaro que en la casa de Dios lo tenemos todo. ¿Dónde están aquellos hijos que pueden decir mejor es un día en tu casa que cualquier otro lugar? ¿Cuántos de ustedes pueden decir soy hijo y soy heredero? Vamos, celebren en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado. Como que al pastor le están dando ganas de predicar. ¿Sabe qué expectativas muy importantes? ¿Sabe qué anhelos y deseos? Cuando yo los veo que ustedes están así, a mí me dan más ganas de predicar. Ya me estaban mandando los mensajes, mis hijos me estaban diciendo, pastor, predicó más de 1 hora y algo. Es que yo casi no lo hago. No porque nosotros no queramos, sino porque tenemos 2 reuniones y tenemos una administración de tiempo y todo lo demás. Así que me estoy desquitando en el nombre de Jesús. Pero escuche bien, el hijo salió del lugar correcto y está en el lugar incorrecto. Es que tienes que saber que una palabra te va a localizar. El pan de Dios localiza a los hijos. Dice que el hijo está fuera de convergencia. ¿Sabe lo que es convergencia? Es que 2 caminos se unen en un solo camino. Es que tiene que llegar un punto que tus caminos sean los caminos del Señor. El hijo pródigo va por un camino incorrecto a una provincia lejana y cuando tuvo necesidad, dice que él recordó algo. Él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Hay abundancia de qué? Pan, diga pan. El pan que se comió recién, diga pan. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, por supuesto. Escuche bien, lo que regresó al hijo a la casa fue el pan. Lo que regresó al hijo, cierto, fue que él tenía en la casa, tenía pan. Por eso el Señor dice que no hay justo desamparado y que su descendencia va a mendigar el pan. El pan es tipo de palabra. Diga, pan es tipo de palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, el hijo es posicionado en el lugar correcto por la palabra que recibe. Amén. Yo declaro que tú eres validado como hijo cuando reconoces el pan que Dios te está dando. Amén. Y toda casa ministerial, toda casa tiene una mesa. Y toda mesa te determina, ¿cierto?, a los hijos. El pan que Dios nos da, lo que te está dando es identidad. El pan que te está soltando Dios en tu mesa ministerial, en tu mesa, te determina a la formación y al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solamente tienes que saber de la palabra, sino que tienes que creer y tienes que tener una revelación de la palabra de Dios. Escuche bien, la palabra de Dios te localiza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te localiza? Porque la palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es como un GPS. El hijo estaba fuera del propósito de Dios, pero el pan lo trajo nuevamente a propósito. ¿Cuántos de nosotros hemos sido regresados y estamos regresando al propósito de Dios por una palabra que alguien nos soltó? Todos nosotros llegamos aquí porque alguien nos habló. Todos nosotros llegamos al lugar correcto porque alguien tocó nuestra vida, porque alguien soltó una palabra. Yo declaro que hay palabra para tus generaciones. Yo declaro que hay palabra para tus generaciones. Vamos, que alguien me diga amén. Yo declaro que
que hay palabra para tus hijos. Y los hijos que no están en la casa van a regresar buscando esa poderosa palabra de Dios. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Una palabra de Dios es como un GPS. El GPS, ¿cuántos de ustedes han ocupado un GPS en su celular, en su auto? ¿Cuántos alguna vez han ocupado un GPS? El GPS es el localizador que tenemos y el GPS te dice dónde estás. ¿Para qué es lo que es un GPS? Te dice dónde estás. Pero también un GPS te dice a dónde puedes llegar. La palabra de Dios te dice dónde estás ahora. Pero la palabra de Dios también te dice a dónde puedes llegar en el nombre de Jesús. Hoy en día tú estás por la palabra que has recibido. Hoy en día tú estás en la casa del Señor por esa palabra revelada. Pero hoy en día vas a ir a tu destino profético por una palabra que Dios te está soltando. Yo declaro que Dios tiene un destino profético para tu vida. Vamos, mueva su mano conmigo y diga, yo quiero saber mi destino profético. Es hacer el plan, el propósito que Dios tiene para ti. Todos nosotros traemos propósito, todos nosotros traemos algo que tenemos que entregarle a alguien, todos nosotros tenemos algo que alguien necesita y lo que tú portas y lo que tú tienes, alguien lo está esperando. Alguien allá afuera está esperando lo que tú tienes, alguien en tu casa está esperando lo que tú tienes. Lo que tú portas es la vida de Cristo en cada uno de nosotros, amén. Por lo tanto, una palabra de Dios en primer lugar te localiza. Una segunda cosa que hace una palabra de Dios, te posiciona. El hijo estaba mal posicionado. Cuando el hijo regresa a casa le dice, Padre, te pido perdón porque he pecado contra ti y contra el cielo. Quiero que me hagas como uno de tus criados. Porque salir del lugar de la casa te hace perder posición de hijo y convertirte en un criado. Por eso cuando la gente sale de coberturas, cuando la gente sale de paternidad, ¿conoce a algunos de ustedes que han salido? ¿Conoce a algunos de ustedes que son medios turistas, que están sacando, que van de un lugar a otro con sus maletas? Ve que los turistas siempre están buscando lugares especiales, pero ellos no echan raíces. Por eso necesitamos hijos. El reino de Dios hoy se está construyendo con hijos que están permaneciendo en las casas. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo no soy criado. Vamos, diga, yo no soy criado. Vamos, que lo escuchen las tinieblas. Diga, yo no soy criado. Yo soy hijo de la casa. Diga, yo no soy criado. Yo tengo herencia. Amén. Entonces, escuche. Una de las cosas importantes es hoy en día saber el pan que Dios nos está entregando. Una de las historias fascinantes que me gusta en la vida de Jesús. Si usted puede ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 15, verso 21 al verso 28. Vemos cómo Jesús está con una mujer que escuche, no podía heredar lo que el Señor le podía dar. Pero la historia dice así en el verso 21 del libro de Mateo, capítulo 15, verso 21. Y si usted ya lo encontró, me da un fuerte amén. Si usted no lo encontró, diga misericordia. Porque quien no encuentra a Mateo tiene que nacer de nuevo, ¿sí o no? Termina el Antiguo Testamento, Mateo, ¿sí o no? Mateo 15, verso 21, dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Una mujer cananea, una mujer que no tenía nada que ver, ¿cierto?, con el pueblo especial de Dios. Una mujer que no podía acercarse a un judío. Una mujer que no tenía nada que hacer con el maestro. Una mujer que no tenía, cierto, por dónde sacarle un milagro a Jesús. Pero esta mujer hizo algo que es muy interesante. Quiero que usted me acompañe y siga leyendo conmigo el verso 22. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron y le rogaron, se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos. ¿El pan a quién? A los hijos. Diga, el pan es de los hijos.
Una vez más, mira que esto es todo, el pan de los hijos. Ahora sí, con cara de misericordia, mira al que está detrás tuyo porque al de al lado ya lo tienes aburrido. Dile, el pan de los hijos. ¿Para quién es el pan? Para los hijos. Y Jesús dice, el pan de los hijos y echárselo a los perros, ¿cierto? No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Diga, una migaja puede hacer un milagro de Jesús. Wow. Oiga, aquí hay una revelación. ¿Sabe lo que es una revelación? Que el pan es de los hijos, pero hay gente que con las migajas hace lo que tú debieras de recibir teniendo el pan. Hay gente allá afuera que tiene más fe que la que usted tiene. Hay gente que le enciende una vela a San Pancracio, San Cuchito, a quien sea, y recibe un milagro y tú no lo recibes. Porque hay gente que con migajas está recibiendo milagros. Y usted que es hijo, que tiene derecho a pan, no sabe lo que Dios tiene para ustedes. Entonces esta mujer nos enseña y dice, mujer, grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Escuche bien, esta mujer nos enseña que con una migaja recibe un milagro. Cuanto más los hijos que están posicionados en la casa del Señor. Escuche bien, una de las cosas que tienes que entender, que la herencia del pan de esta casa es para los hijos. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Una de las cosas maravillosas es que de ese momento dice que la hija de esta mujer quedó sanada. Jesús no tuvo necesidad de ir a la casa. Jesús no tuvo necesidad de no hacer ninguna cosa. Solamente que esta mujer recogió una migaja de fe para poder recibir un milagro. Por eso hoy una de las cosas que Dios nos está revelando es lo que significa verdaderamente tu identidad y tu paternidad. Los hijos de la casa bien posicionados tienen derecho a pan, tienen derecho a recibir milagros, tienen derecho a recibir provisión. No vas a mendigar sanidad, no vas a mendigar provisión, no vas a mendigar tu milagro porque eres hijo. Y si eres hijo, eres un heredero. Yo le daría una ofrenda de aplauso al Señor porque soy hijo de esta casa. Una de las cosas que tenemos que entender que todavía se sigue comiendo pan. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gusta el pan? Gloria a Dios. Una de las cosas que más echamos de menos cuando salimos fuera de nuestro país es el pan. Me recuerdo que una vez tuve que estar, bueno, esos 30 días que estuve en Guatemala no había pan, habían solamente tortillas. Y allá los centroamericanos dicen, en vez de darnos el pan nuestro cada día, danos la tortilla nuestra de cada día. No había pan. Y digo, pero ¿cómo esta gente no va a comer pan? No, había unos panes, pero no era como el pan de la marraqueta crujiente que sale, cierto, en la panadería, wow, y sale, ¿cuánto te gusta ese pan crujiente? Y uno le echa solamente mantequilla y se lo come, ¿sí o no? Escuche, cuando el Señor nos está hablando del pan, cuando el Señor nos está hablando de que el hijo necesita de pan, el pan es tipo de palabra. Y esa palabra es que tiene todos los nutrientes para que tú puedas recibir puedas recibir tiempos de renovación o tiempos de milagro. Recuerde que cuando dice que en el arroyo de Querit estaba el profeta Elías, dice que el profeta Elías anuncia sequía y el Señor le dice, vas a ir al lugar correcto, en el tiempo correcto, porque cuando tú estás en el lugar correcto tienes que saber que va a venir una provisión correcta a tu vida. Amén. Dice que en el arroyo de Querit el Señor localizó la bendición. El Señor enviaba el maná solamente en el centro del campamento donde estaba Israel. No caía en todo el desierto, sino que la bendición se localiza donde están los hijos. Aleluya. Vamos, ¿dónde están los hijos del Señor? ¿Cuántos creen que la bendición viene a tu casa porque eres un hijo que tiene derecho a pan? Esta noche Dios me ha traído para poder decirte y dile que te trabajo, pégale un cuazo, no te duermas en el nombre de Jesús.
No, ninguno se está durmiendo. Yo veo que todos están recibiendo esta palabra. Yo declaro de que hay lugares localizados donde Dios está trayendo una palabra de Dios. Y una palabra de Dios nos va a alimentar y vamos a ir a otro nivel. Dice que estaba el profeta y ella estaba en el arroyo, ¿cierto? Todos estaban en sequía, pero el profeta había recibido una palabra. Y una palabra, si tú le obedeces y caminas en fe, entonces Dios te va a localizar como ese GPS que te dice, wow, este es el lugar de bendición. Cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, tienes que esperar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hijo sale, vuelvo a insistir, el hijo pródigo sale de la casa, él sale de su convergencia. Convergencia es estar en el lugar donde se une un camino tuyo y un camino de Dios. Escuche, dice que el profeta estaba y dice que los cuervos, ¿cierto? Fueron los primeros delivery que llevaron, ¿cierto? La comida, ¿cierto? El pide ya y todo eso es de ahora, pero el profeta fue el primero que le llegó comida a domicilio. Él estaba en el arroyo de Querit y dice que cuervos express le trajeron, ¿qué cosa? Pan y carne. Escuche bien cómo el Señor se preocupa de detalles, porque en detalles hay revelación, ¿sí o no? En detalles hay dirección. Dice que los cuervos le trajeron, ¿qué le trajeron? ¿Le trajeron? ¿Le trajeron? No, ustedes son del pan, ¿Le trajeron? Pan. ¿Y le trajeron? Ustedes son los carnales. No. ¿Qué le trajeron? Pan. ¿Le trajeron? Carne. Carbohidratos y proteínas. ¿Sí o no? Wow. ¿Qué le trajeron los cuervos? Carbohidrato, proteína. Ahora, entendamos que cuando Dios te quiere bendecir, no importa quién Dios va a usar. Si tú eres heredero, la bendición va a llegar. El Señor usa cuervos. Los cuervos eran animales inmundos. Los cuervos eran carroñeros. Yo me pregunto, ¿cómo los cuervos no se comieron la carne? Dile que no estaban a dieta. No eran veganos. Diga, los cuervos. Vamos, levántame tu mano. Los cuervos obedecieron. ¿Qué hicieron los cuervos? Obedecieron. Los cuervos son más obedientes que tú. Los cuervos no se podían comer el pan, no se podían comer la carne, porque cuando Dios va a enviar cuervos al lugar correcto, a los hijos tienen derecho a pan. Yo declaro que no hay ningún cuervo que se va a comer tu pan y se va a comer tu carne si tú eres un hijo y estás en el lugar correcto de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron los cuervos el pan y la carne? Oiga, no fueron al Totus, no fueron al líder a comprar porque no había. Pero ¿dónde estos cuervos sacaron el pan y sacaron la carne? Escuche bien, es que Dios es capaz de ocupar a tus enemigos para poder alimentarte. Yo declaro que Dios está haciendo eso en el nombre de Jesús. Proverbios 13:22, anótelo por allí, dice que la transferencia de los injustos van a pasar a mano de los justos. ¿Cuántos creen esta palabra de Dios? Ahora, ¿dónde sacaron los cuervos el pan y la carne? Pregúntale que está al lado, ¿dónde sacaron el pan y la carne? ¿Quieren saber? Ok, para otra vigilia se los cuento en el nombre de Jesús. Los dejo metidos en el nombre de Jesús. No. Mi teoría es que había un rey Acab y una Jezabel que tenían harto pan y harta carne. Yo creo que estos cuervos se metían, ¿cierto?, a la cocina del rey, porque si Dios tiene que alimentarte, va a usar a cualquiera. Amén. Yo creo que ellos tomaban el pan, decían, permiso, pero tengo que ir al arroyo de Querit porque trabajo en Cuervos Express a poder alimentar al profeta obediente de Dios. Escucha bien, porque tu herencia no está en juego. Amén. El pan es de los hijos. Wow. El pan, vamos a su mano, diga, el pan es de los hijos. Vengo a traerte una palabra de Dios, que el pan que estás recibiendo es porque eres hijo de Dios. Amén. Todo lo que está para ti está destinado con nombre y apellido. Dice que los cuervos iban en la mañana e iban en la tarde. Iban en la mañana, iban en la tarde. Tenían horario. Ya dice que Elías sabía, ¿cierto? Decía, uy, ahora viene mi desayuno. Wow, viene mi desayuno. Después de la tarde, uy, viene mi once, porque eran cuervos chilenos. Eran cuervos chilenos, ¿no? Y dice, ahí viene mi once. Le traían pan porque tienes que saber que
que cuando estás en el lugar correcto, como hijo, la bendición de Dios está asegurada. Amén. Dice que en ese momento dice que venía, imagínese usted el profeta yéndose al arroyo de Querit solamente por obediencia. En unos no sé cuántos kilómetros estaba el Jordán, pero el Señor lo manda al arroyo. El arroyo era un poquito cierto de agua que salía, no era un río, era un arroyo, pero era suficiente para poder alimentarte. Yo declaro que aún en los arroyos Dios va a traer su provisión. Ahora, escucha, en un momento determinado dice que el arroyo se secó. Y dice que el Señor le habla, ¿cierto? Y le dice, vas a ir donde una viuda, ¿cierto? Que está en Sarepta, que yo tengo todo preparado para poder alimentarte. Escuche, a veces Dios seca los arroyos porque lo que Dios está determinado es que no te quedes con la provisión, sino que te quedes con la voz que te va a dar la provisión donde tú estés. Amén. Y dice que el Señor lo lleva, ¿cierto? Al profeta, donde en la ciudad de Sarepta, donde hay una viuda que lo tiene que mantener. Ahora, escuche, en ese entonces se veía muy mal visto que una viuda alimentara a un hombre y más a un profeta. El profeta estaba luchando con sus pensamientos, porque para poder saber que obediencia es importante para que seas un hijo legítimo de Dios, para que nosotros seamos hijos, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y una de las cosas que tienes que entender, que obediencia es una de las cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. Hay gente que ora mucho, mucho, mucho y está bien, tenemos que orar, pero obedece muy poco. Hay gente que pierde, ¿cierto?, de que Dios le siga usando por obediencia. Entonces el Señor mueve, ¿cierto?, al profeta, llega a la casa de esta viuda que está preparándose lo último con su hijo, está tomando un poco de harina, está tomando un poco de aceite para hacerse la última tortilla, ¿cierto?, y echarse a morir. Llega el profeta, que es tipo de palabra. Los profetas lo que traen es una palabra de Dios que tú la puedes visualizar. Recuerda que profeta y vidente es lo mismo, es lo mismo. En el Antiguo Testamento decían, vamos a ver el profeta de Dios, o decían, vamos al vidente. ¿Por qué? Profecía y visión es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, va el profeta donde la viuda golpea, la viuda se está preparando lo último y dice, la viuda ya Dios le había hablado y le dice, bueno, yo me estoy preparando. Lo primero que le pide, cierto, Elías es un vaso de agua. Diga que está a su lado, qué desgraciado el profeta. ¿Cómo va a pedir agua en medio de la sequía? Es que Dios a veces te pide algo de que lo natural de tus recursos se te acaben, porque para problemas naturales Dios tiene soluciones sobrenaturales. ¿Aló? A veces como que Dios te está pidiendo lo último que se te agote para que Dios pueda actuar. Los milagros actúan cuando ya no tienes recursos naturales. Los milagros comienzan a operar cuando te dicen ya no doy más. Los milagros empiezan a ocurrir, Señor, ¿qué voy a hacer? Los milagros comienzan a ocurrir cuando estás entre la espada y la pared. Qué bueno que estés entre la espada y la pared porque detrás de la pared ya no hay nada más. Tú te tienes que rendir. Y viene, dice esta mujer, dice que el profeta le pide un vaso de agua. Lo más curioso es que la mujer le da el vaso de agua. Lo más curioso es que el profeta la está llevando al lugar, ¿cierto?, de que salga de lo natural para que entre en lo sobrenatural. Si una de las cosas que esta noche Dios te está hablando es que dejes de vivir una vida natural y que entres a vivir una vida sobrenatural. Recuerden, nosotros llegamos hace 10 años en La Serena. Llegamos y la primera reunión, 8 personas. Ese era nuestro número y ese 8 nos gusta porque 8 es nuevo comienzo. Nosotros creemos que para cada final hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, recuérdale que está a tu lado. Cada final es un nuevo comienzo. Si estás finalizando algo en tu vida, viene un nuevo comienzo. Si estás finalizando una relación sentimental, sea la que sea, viene un nuevo comienzo. Si estás terminando un proceso en tu vida, viene un nuevo comienzo. Cada final no se te va a acabar la vida. La vida es una vida de renovación. Así que algunos de ustedes que están terminando algunos procesos en su vida, es para terminar un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, el profeta está determinado a llevar a la mujer a salir de su punto límite y dice que esta mujer está entregándolo todo. Nosotros llegamos a la ciudad de La Serena y teníamos solamente 8 personas. Del primer día que llegamos a las próximas semanas, Dios nos habla y habla a través de un hombre, ¿cierto?, del más anciano en ese momento y le muestra un sueño de un lugar que el Señor nos iba a dar que estaba entre las 2 ciudades.
Escuchen, nosotros no estamos pidiendo terreno, no estamos pidiendo lugar, solamente estamos haciendo la voluntad de Dios, solamente estamos en el lugar correcto, recibiendo la revelación correcta con el pan correcto, amén. Y el Señor nos muestra que nos iba a dar un lugar entre las dos ciudades, Serena y Coquimbo. ¿Cuántos han ido cuántos conocen la Serena? ¿Cuántos conocen Coquimbo? La ciudad más linda de Chile. Otras ciudades también que son lindas, pero para mí Serena y Coquimbo, wow, son espectacular. Y el Señor nos lleva allá y nos dice, les voy a dar un lugar entre las dos ciudades. Nosotros desde que llegamos a ese momento creímos que Dios nos iba a dar un lugar entre dos ciudades. Y empezamos, igual como lo hicimos en Antofagasta, a buscar lugares, a orar, a ungir. No sé cuántos lugares ungimos y hicimos muchas cosas creyendo a esa palabra de Dios. Porque lo que sostiene una visión, lo que sostiene una fe es la palabra que tú portas. ¿Aló? Amén. Lo que sostiene de que tú sigas viendo y llamar las cosas que no son como si fueran es por la palabra que recibiste. Si algo tienes que saber es que tienes que caminar por una palabra y tienes que obedecer por una palabra. Y nosotros creímos que Dios nos tenía un lugar entre las dos ciudades. Yo les quiero decir que hace un año Dios nos dio ese lugar. Hace un año Dios movió cosas sobrenaturales y hoy en día estamos en un lugar de 5,000 y algo de metros cuadrados y estamos esperando Dios recursos, que Dios envíe los cuervos para poder edificar. No sabemos todavía qué, pero Dios ya hizo algo sobrenatural para poder estar en los dos lugares. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una palabra de Dios, lo que está asegurado es que Dios pueda cumplir. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Amén. El profeta le dice, dame un vaso de agua. El profeta saca a la mujer de ese lugar de límite y la lleva a un lugar de fe. Cuando Dios te pide algo, no es que Dios sea masoquista. ¿No le ha pasado que a veces Dios te pide lo último que tienes? ¿A cuánto le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado de que Dios te está pidiendo lo último que tienes en todo sentido, en tiempo, en sueños, en recursos que uno tenga y uno dice, wow, es que si lo doy, no lo doy, es que si entrego, no entrego? ¿A cuánto han estado en ese punto límite? Todos nosotros vamos a ser llevados en un momento en que cuando hay una visión de Dios, Dios te va a decir qué es lo que tú tienes para darme, qué es lo que tú tienes para poder, proveer. Dice que esta mujer le da agua y el profeta le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando lo último, una tortilla para mí, para mi hijo. Y el profeta le lleva a un principio de reino, dice, dame a mí primero. Diga, lo primero le pertenece a Dios. ¿Cuántos creen que lo primero le pertenece a Dios? Por eso una de las cosas, uno de los códigos de paternidad es muy importante. Honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida aquí en la tierra se alarguen. Honra es algo que tenemos que practicar, porque los hijos son los que tienen que honrar una casa. Y el pan está asegurado cuando tengamos hijos que honren una casa. Dice que esta mujer está preparando todo y le prepara al profeta y saca el puñado de harina y saca el poco de aceite. Pero yo les quiero declarar que lo natural es afectado por lo sobrenatural, por una obediencia de un hijo. Cuando hay un hijo aquí en la tierra que obedece a un padre que está en los cielos, te vas a tener que preparar para poder ver los milagros más grandes que nunca tú has visto. Levántame tu mano porque estoy soltando una palabra sobre ti. Obediencia es tan importante porque es una llave que te abre todas las puertas y que cuando Dios abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Entonces Dios está esperando de que tomes el poco de harina y tomes el poco de aceite y venga una palabra para poder multiplicar en un tiempo de sequía, porque había un hijo y había una viuda y había un joven, ¿cierto? El hijo de la viuda que no podía morir. ¿Sabes por qué? Porque dice que tu descendencia no va a mendigar el pan. Escuche, por 3 años y medio hubo sequía. Y esta mujer dice que iba, ¿cierto?, a la tinaja, ¿cierto?, de aceite, iba a la vasija de aceite, a la tinaja de harina, sacaba la harina, sacaba el aceite y todos los días había una multiplicación. Había una multiplicación de obediencia, porque había una palabra de un hombre de Dios y había gente que la había creído. Por eso es tan importante que el pan es de los hijos. Yo declaro que cuando hay hijos hay aceite y va a haber también harina en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea tu situación, pero estoy a punto de poder soltarte una palabra para tus próximos meses y tus próximos años. En tu casa tú tienes aceite, en tu casa tú tienes harina. Escucha bien, aceite, tipo del Espíritu Santo.
Santo. Harina, tipo de la palabra de Dios. Mientras haya alguien en una casa que tiene harina, tipo de la palabra de Dios, y tenga aceite, tipo del Espíritu Santo, vas a ver que los milagros van a ir en tu casa, y aun cuando te vengan sequía, Dios va a proveer a tus próximas generaciones. Si tú lo crees, ponte en pie y dale ese fuerte aplauso al Señor y di conmigo: yo soy un hijo. Oh, gracias Dios. Gracias Jesús. Acompáñame un ratito ahí. Los próximos meses y los próximos años van a ser determinados en tu identidad de hijo para que Dios pueda proveer un pan. El pan es la palabra de Dios que va a darte luz y que va a conformar tu pensamiento, tu forma de definir la vida y cómo lo vas a ver. Recuerda que palabra y visión no se pueden separar. Si una de las cosas que tenemos que dar gracias al Señor es por la abundancia de palabra que estamos recibiendo. Voy a pedir que levantes tu mano y voy a profetizar en el nombre de Jesús. Cuando declaramos que profetizamos es que solamente que liberamos la palabra. A veces no es necesario solamente poder percibir todo el mover, cierto, de lo que está ocurriendo, pero sí liberamos palabra. Profetizar es, cierto, decir una palabra de Dios. Y yo declaro que en los próximos tiempos, los próximos días, vas a ver que aquellas cosas que se han demorado muchas veces en tu vida, hay un detonante y hay una activación que se llama obediencia. A mayor obediencia va a haber mayor cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces está detenida por pequeñas desobediencias. A veces la palabra de Dios está detenida por pequeñas distracciones. A veces la palabra de Dios está porque has enlazado con gente incorrecta y Dios las tiene que sacar de tu camino. Hay gente que a veces no tiene que estar en tu agenda. Quiero declarar de que a veces Dios va a hacer que estés en la agenda de Dios. Muchas veces estás colocando a gente incorrecta en tu agenda que te está sacando de planes y propósitos de Dios. Por eso los próximos meses y los próximos días van a ser de definiciones en tu vida. Estás tratando de conseguir cosas por tu fuerza, pero lo que necesitas es una palabra que te pueda posicionar y te pueda situar, que en los próximos días y los próximos años vas a necesitar una palabra tan abundante para poder entrar, cierto, a esa tierra que Dios te ha dado. Vamos, levántame tu mano porque están los últimos minutos de este tiempo maravilloso que hemos tenido, y damos gracias a las personas que han estado en la transmisión. Y yo declaro que si eres un hijo tienes derecho a pan, si eres un hijo tienes derecho a milagros, si eres un hijo tienes derecho a que Dios esté contigo. Vamos, que haya gente aquí que diga: yo soy hijo y yo me voy con una palabra revelada. ¿Sabe lo que es una palabra revelada? Una palabra que te dice dónde estás, pero a dónde puedes llegar. ¿Sabes lo que es una palabra revelada? Que tú ya no vuelves a ser el mismo, sino que mañana tú comienzas desde otro punto, de otra posición. Es que hay algunos de ustedes que Dios los está cambiando de posición, porque muchos de ustedes fueron víctimas de circunstancias, pero Dios dice: tú vas a gobernar cada circunstancia. Tú no eres víctima de nada, tú no eres víctima de circunstancias. Escucha bien, dentro de mi destino yo tendría que haber sido un alcohólico porque fui hijo, cierto, mi papá fue alcohólico, mi papá falleció por eso, pero escucha bien, Dios cambió, Dios intervino en mi destino. ¿Sabes por qué? Porque una palabra vino a mi vida y una palabra cambia naturaleza. La palabra de Dios porta la vida de Cristo. La palabra de Dios no es solamente para poder tener una experiencia emocional y poder llorar. La palabra de Dios tiene que provocar transformación en nuestra vida, y ese es el pan que Dios tiene para ti. Vamos, mueve tu mano, dile: Señor, gracias por tu pan, gracias porque soy hijo, gracias porque tengo un lugar, porque tengo herencia, porque sé quién soy. Declaro en el nombre precioso de Jesús que tú no sales de este lugar como llegaste, tú sales con una palabra poderosa. Y a toda la gente hermosa que está en la transmisión, a toda la gente que nos está viendo, yo declaro que si eres un hijo tienes derecho a palabra, y a esta hora donde tú estés no es casualidad que estés viendo esto. Declaro que esa palabra se cumplirá, y aun cuando veas que queda poca harina, y aun cuando veas que queda poco aceite, declaro que hay un milagro que te está esperando, porque hay una palabra que entró a tu casa, hay una palabra que entró a tu casa. ¿Sabe lo que orbitó en esos 3 años y medio de sequía? ¿Sabe lo que orbitaba en esa vasija? ¿Sabe lo que orbitaba en esa tinaja de harina? Era una palabra del profeta, era una palabra
profética que el Señor ha soltado sobre tu vida. Los próximos meses lo que va a estar es una palabra que tú te vas a acordar y vas a decir: oh, si yo soy hijo, tengo pan, y si tengo pan, tengo herencia. Oh Padre amado, yo bendigo esta iglesia, yo bendigo esta casa, yo bendigo este tiempo profético, yo bendigo, Padre, este nuevo tiempo, y declaro que tú abres puertas exageradas y tú abres puertas, Señor, especiales para cada uno de ellos. Y declaro pues que aquí en esta casa hay hijo. Diga: en esta casa hay hijo. Vamos, que se escucha bien. Diga: en esta casa hay hijo. Vamos, diga: yo soy hijo, tengo derecho a pan. Si tú eres hijo, tienes derecho a paternidad. Oh Padre amado, te damos gracias. Oh Padre amado, declaramos que tu pan está en medio de nosotros. Declaramos, Señor, que tú estás, Señor, haciendo, Dios, que toda palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Oh Padre, gracias porque estás haciendo descender maná del cielo. Padre, gracias porque nos estás dando, Señor, Dios amado, revelación de estos días de qué identidad es tan importante de hijos. Señor, si esta mujer con una migaja recibió milagros, Señor, en la hija y en su casa, ¿cuánto más los hijos que tienen derecho a pan? ¿Cuánto más si tú tienes derecho a todo el pan? Si esta mujer sacó de la vida de Jesús con una migaja de fe, sacó un milagro para su casa, yo declaro que con ese pan tú sacarás milagros para tus próximas generaciones. Y si usted lo cree, denle un fuerte aplauso y celebre. Dios les bendiga. Tú me estás llamando y te dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Mi espíritu te reconoce. Tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Dilo fuerte, mi espíritu te reconoce. Tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Papá, yo te amo. Papá, yo te amo. ¿Puedes confesarlo? Vamos. Papá, yo te amo. Papá, yo te amo. Mi espíritu te reconoce. Tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre. Declaran una última vez, vamos.
Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre.